Hablar. Hemos hablado de la ley de Coulomb, hemos visto la equivalencia, os recuerdo, entre la ley de Coulomb, ¿no?, y la ley de Gauss, cualitativamente. A lo mejor mañana y pasado podemos probar precisamente a hacer una demostración, entre comillas, numérica, a ver cómo funciona la ley de Gauss, pues con cargas y ver cómo es el flujo a través de superficies, pero eso con el ordenador. Bien, entonces estaba aquí hablando, vamos a ver un caso muy importante, que es una distribución de cargas, que son dos cargas iguales de signo contrario. Eso se le llama un dipolo eléctrico. El campo asociado a esas dos cargas pues se le llama el campo dipolar. Y aquí, pues para hacernos una idea, lo tenemos ya, vamos a representarlo. Aquí, vamos a ir directamente. Lo anterior es simplemente darle la ley de Coulomb en dos dimensiones, naturalmente. Tengo aquí representado las líneas de corriente, las líneas de campo. Tengo una carga situada aquí positiva, como salen las líneas, y aquí negativa. Y estoy representando simultáneamente, veis cómo van las líneas de uno al otro. Estoy representando simultáneamente en estas líneas naranjas cuáles son las líneas de contorno, las líneas equipotenciales del potencial eléctrico debido a las dos cargas. Eso cuando lleguemos al potencial, pues volveré otra vez, pero bueno, para que lo tengáis aquí claro. Fijaos cómo las líneas, eso es importante, como las líneas, ya lo llegué a explicar, las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales, en este caso, en esta representación bidimensional, a las líneas equipotenciales. Aquí tenemos, esta es una representación muy parecida, un poco más elaborada. Se ve mejor, aquí tenemos las cargas, me parece que, bueno, son diferentes. Tenemos aquí la carga positiva, la negativa, aquí ya escojo los puntos por donde tienen que pasar las líneas, ¿no? Queda todavía más. Aquí hago un poco que me salgan las líneas equipotenciales positivas continuas. Bueno, pues ahí ya tenemos una idea de cómo es el campo. Cuidado, visto entre comillas, desde cerca del dipolo. Entonces, lo que nos va a interesar es, naturalmente, cómo es el campo cuando, no solo desde cerca, sino cuando nosotros nos alejamos del dipolo. Ahí tenemos un problema que es un poco curioso, porque, naturalmente, como habíamos visto para el hexágono, para el problema del hexágono, o para el problema del triángulo, uno ve que cuando se aleja mucho de la distribución de cargas, puntuales estoy hablando, ¿no? Las cargas puntuales están restringidas en una zona finita del espacio. Entonces, si uno se aleja mucho, lo que ve no son cargas separadas, sino una sola carga, la carga neta. Entonces, lo que observa es que es el campo eléctrico que sigue la ley de Coulomb de una sola carga, que sería la carga neta. Pero claro, en este problema nos encontramos con la pequeña dificultad de que la carga neta es cero. Entonces, visto desde muy lejos, ¿cómo es el campo que vamos a observar? Uno diría, pues, cero. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo tiende a cero? Nosotros sabemos que para una carga puntual es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero para el dipolo, lo que vamos a comprobar ahora es cómo tiende más rápidamente al cero. Bueno, pues vamos a calcularlo. En un caso muy sencillo. O sea, que vamos a hallar, determinar el campo estático dipolo eléctrico. Ahora diré, se caracteriza naturalmente por cómo es el valor de cada carga, Q, y la distancia que separan las dos cargas, voy a llamarlo A. Ahora lo represento, y casi es lo mejor, de un dipolo eléctrico en puntos. Aquí veis en la representación cómo, naturalmente, esto tiene simetría cilíndrica, este problema, ¿no? ¿Cuál es el eje del cilindro?
la línea que une las dos cargas. Es decir, que podéis imaginar, estos serían como donuts. Iba a decir, cada una de esas líneas la hacéis girar, se va cerrando, ¿no? Y crea superficies. Bueno, claro, tiene curvatura, o sea, son curvadas. Nos vamos a interesar por el caso más fácil en principio, que es sobre el eje del dipolo. En puntos muy alejados del dipolo, pero fácil sobre el eje del dipolo. Porque aquí uno está viendo que en estos puntos, pues hombre, tendríamos una componente X y una componente Y, y se puede calcular, y ya os he avisado de que a lo mejor lo hacemos con el potencial ese cálculo. Pero ahora lo más sencillo. En puntos muy alejados, ahora diré que es muy alejados del dipolo, y situados sobre el eje del dipolo. Eso quiere decir que si yo me cojo aquí y pongo y coloco el eje X en el eje del dipolo, este es el eje X, y las cargas las sitúo, pues, una aquí y otra aquí, más Q, menos Q. No pierde generalidad ponerlo a la izquierda o a la derecha, porque yo puedo escoger cómo son los ejes del sistema de referencia, el sentido de cada eje, es decir, que siempre podría tener esto. El origen de coordenadas también lo puedo situar donde yo quiera, lo voy a situar en el punto intermedio entre las dos cargas. Eso quiere decir que, o sea, en módulos son iguales, la distancia que separa las dos cargas es, he dicho A, eso significa que esto es A medios y esto es A medios, es decir, que este punto tiene coordenadas A medios 0 y este menos A medios 0. Lo que queremos es en puntos sobre el eje X. Por ejemplo, por aquí. Luego, muy alejados, claro, ahí ya uno ve frente a qué voy a comparar. Puedo comparar este punto que sería de coordenadas x0, lo voy a comparar frente, naturalmente, x frente a A o a medios, da igual. Es decir, que puntos muy alejados implica que x, este punto, va a ser mucho mayor que A. Este es el criterio matemático de muy alejado. Muy bien. Estupendo. Pues vamos a ver cómo es el campo. La ley, voy a cogerme la ley de Coulomb. Simplemente ahora voy a ver hacia dónde va el campo en puntos del eje X. En rojo, lo discutimos el otro día, ¿ya? Vamos a tener que el campo va a ir de esta manera, en puntos por aquí en la derecha, entre el dipolo de esta manera va el campo eléctrico. Y solo tiene componente X distinta de 0 e Y en puntos del eje es 0. Pero el campo no era en dirección contraria entre Q y entre menos. Uy, perdón, sí, cierto. Gracias. Cierto. Gracias. En puntos del eje X. Vale, entonces simplemente me voy a preocupar de la coordenada X del... ¿Cuánto tendremos para la...? Voy a ponerlo por aquí abajo. Será simplemente la suma vectorial de ambos, ¿no? ¿Cuál es el campo debido a esta carga en este punto? Tendríamos la constante de Coulomb K, la carga Q, dividido por X, esta distancia será X menos A medios, ¿no? X menos A medios al cuadrado. Luego tendremos la de la otra, esto es apuntando positivo, la de la otra negativo, tendríamos menos K, Q, más menos Q, dividido por X más A medios
Ahora voy a ponerme en otra pantalla. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Si sacamos factor común, tendríamos KQ y teníamos como factor común 1 dividido por x menos a medios al cuadrado menos 1 ahí. Esto va a ser KQ y voy a ponerlo todo en una misma fracción. ¿No? Aquí tendré entonces x más a medios al cuadrado menos, ¿no?, x menos a medios al cuadrado. Eso es tan simple como trabajar con fracciones. Bueno, aquí tendremos entonces KQ, y que tenemos en el denominador, tenemos, fijaos, suma por diferencia, todo ya al cuadrado, y eso es diferencia de cuadrados, ¿no? Fijaos que tendríamos x cuadrado menos a medios al cuadrado, todo ello al cuadrado, porque lo tengo dos veces, suma por diferencia. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos en el numerador? En el numerador tendríamos x cuadrado más a medios al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, x por a medios, eso en cuanto al primero, y luego en el otro pues tendríamos x cuadrado menos a medios al cuadrado menos dos veces, o sea que ahora tendré más dos veces x. Como vemos, tenemos aquí, se nos va todo esto. Estos no se me van. Perdón. O sea, esto no se me va, sino que se me... 4x a medios dividido por x cuadrado. O bien, podría haber puesto aquí dos veces ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el Q por A. Fijaos la carga por la distancia. Bien, ahora diré eso, recibe un nombre, momento dipolar eléctrico. Momento dipolar eléctrico que se utiliza, ya lo voy a definir, ya que lo he dicho ahora, es un vector. Lo voy a denotar con la letra P minúscula como el momento lineal. Y viene definido por el valor de la carga, pues, o sea, el módulo de la carga de cada una de ellas, ¿no?, positiva, negativa, por el vector que va, fijaos, ahora es un vector, por un vector cuyo módulo es la distancia que separa las dos cargas, ¿ah? Y ahora el carácter vectorial es que va desde la carga negativa a la carga positiva. Si lo represento de esta manera, entonces tendríamos aquí, cuando dibujé antes, menos Q más Q, el vector A, ¿de acuerdo? O sea que tenemos, esto se le denota como momento dipolar eléctrico del dipolo, aunque las distribuciones en general tendrán un momento dipolar. Pero eso más, lo dejaré caer más adelante. Bien, esto es para un punto, aquí no he hecho uso todavía de que el punto está muy alejado. Ahora es el momento. Esto es para un punto cuyas coordenadas son x0, pero ¿de
Nada más. Ahora, si imponemos que x es mucho mayor que a, o es hacer el límite, tiene infinito, ¿no?, de toda esta expresión, tengo aquí arriba, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a tener por aquí? Fijaos aquí en el denominador. Mejor dicho, a medios frente a x es despreciable. Es decir, que todo este término, aquí, me va a quedar x al cuadrado elevado al cuadrado es x a la cuarta. Y aquí en el numerador lo que tendré es 2x. Fijaos que aquí estoy despreciando, tengo un término más otro, menos otro término, es despreciable, eso quiere decir que aproximadamente es x a la cuarta. No, porque aquí no tengo una suma de términos, o sea, ¿me entiendes? Es algo, tiene un valor, pero no es que esté sumando o restando dos cosas, que una es mucho más pequeña que la otra, ¿me entendéis? Es ahí donde puedo despreciar. Bueno, naturalmente aquí uno está viendo, tienes x a la cuarta en el denominador y x en el numerador. Es decir, que lo que te va a quedar es un x al cubo. Es decir, que para puntos mucho mayor que a teníamos k por 2 2p, era 2q. 2p dividido por x al cubo. Entonces, importante. No se os olvide, esto es estrictamente, o sea, para puntos ya, que nosotros, fijaos, las cargas positiva y negativa, estamos tan lejos que ya no podemos distinguir su posición. La carga neta que vemos es 0, ¿de acuerdo? Importante. Al dipolo decrece ¿Supone el campo? debido al dipolo. Vamos a ponerlo ahí. Debido. Al dipolo decrece de forma inversamente proporcional al cubo, inversamente proporcional al cubo de la distancia. Cubo. Con esto quiere decir que el campo decrece más rápidamente, entre comillas, o sea, tiende a cero más rápidamente que el campo debido a una carga. A una sola carga puntual, a una sola carga puntual, Q, que es, ¿no?, el orden inversamente proporcional. Esto es. Podemos poner que el módulo del dipolo aquí ya veis que cambio x por r, ahí ya es donde estoy dando el paso de quieto ahí parar. O sea, es donde a uno le tienen que decir al profesor, no. Tú lo has hecho en punto sobre el eje x, ¿me entendéis?
pero es eso, tú estás cambiándome el X por la distancia al dipolo, o sea que si yo ahora tengo aquí el dipolo muy pequeñito, ¿no? Y tengo los ejes X, Y, ¿no? Entonces yo casi lo veo como en el origen, ¿de acuerdo? R sería para esta posición. Yo estoy haciendo una afirmación, aquí ya no la he demostrado, he demostrado que sobre estos puntos sí, pero en cuanto me alejo, o sea, cuando paso a un punto en general, pues entonces la cosa habría que verlo, iba a decir, eso es lo... Pero bueno, es algo, ahora es una afirmación que hago que espero, o sea, deseo poder hacer así algo un poco diferente que otras veces con el potencial. Lo tenéis, os lo digo, en el Purcell, lo tenéis en el capítulo 2 de potencial, la demostración, es decir, que primero calculamos el potencial y luego a partir desde el potencial es un escalar, entonces fijaos, es más fácil calcular el potencial y del potencial hallar el campo, veremos cómo, con el gradiente, porque el campo es un vector y el potencial es un escalar, ¿entendéis? Mientras que aquí tendría que calcular la componente X y Z, en el otro caso solo tengo, o sea, 3, en el otro caso con el potencial solo tengo que calcular una vez. Y luego hallar el gradiente, uno dice, pero hallar el gradiente es derivar, lo cual es, bueno, en principio uno dice, eso siempre lo sé hacer. En los PDFs del MIR, o sea, lo que tenéis aquí, lo tenéis, estos son los problemas. Aquí lo tenéis hecho el dipolo, el campo dipolar para la componente X y la componente Y directamente. Bueno, afirmo esto. Es muy importante, este resultado es muy importante. Y yo quiero, así para animaros a que veáis cómo, que eso es así, que me hagáis lo siguiente, o que penséis en lo siguiente en lo que se refiere al dipolo. Fijaos, otra cosa, una cuestión que quiero poner aquí. Fijaos que sobre el eje X el momento dipolar, el vector, es así, ¿no? Está sobre el eje X. Entonces, el campo va a tener la dirección, fijaos, sobre el eje X, tiene la dirección del momento, sobre el eje X, ahora no digo, sobre el eje X tiene la dirección y el sentido del momento dipolar. No solo el módulo que ponía ahí, sino que, como veis, a la derecha del dipolo, el campo va así, y a la izquierda del dipolo, el campo va así. Entre el dipolo es indistinguible, ya no me preocupo, porque está aquí concentrado. Bueno, eso también es importante, o sea que tiene la dirección de P y el sentido de P. Ejercicio. Determinar el campo dipolar en puntos, voy a cambiarlo, en puntos en vez de sobre el eje X, en puntos sobre el eje Y. La colocación de las cargas es exactamente la misma que antes, es decir, que si este es el eje X, este es el eje Y, tengo aquí la carga menos Q, aquí tengo la carga más Q, y esto es a medios, lo mismo, a medios. Entonces quiero que me determinéis en puntos sobre el eje Y, es decir, sobre el eje que divide en dos al dipolo, por decirlo así. Aquí la coordenada en este punto, pues tendríamos 0, Y. Es otra vez cogerse la ley de Coulomb. Tiene un poco más, fijaos, yo he cogido el caso más fácil. Aquí tenéis que tener en cuenta lo siguiente. O sea que es un problema también de decir cómo es el campo. Tendréis el campo debido a esta carga será de esta manera. El campo debido a esta carga es hacia la carga, que para eso es negativo. Esta es positiva, alejándose de la carga. Es decir, que tendremos la suma vectorial de ambas. Es decir, que tendremos que únicamente tendrá esa componente por simetría.
¿Perdón? Y es mucho más grande. Y ahora, bueno, primero, no lo que os digo, es primero lo hacéis lo mismo que he hecho yo para X, para un X determinado. Ahora cogéis para un Y determinado sobre el eje. Y a continuación, naturalmente, para puntos muy alejados. Puntos muy alejados. Es decir, que hacéis Y mucho mayor que A. Y a ver qué os sale. Bueno, ahora es una comprobación. Primero tenéis que comprobar que si yo he hecho antes la afirmación de que es inversamente proporcional al cubo de la distancia, hombre, sobre el eje Y también se tiene, si no, no os hubiese mentido, no os habría mentido, no tendría sentido. Entonces tenéis que comprobar eso. Pero claro, una cosa es la proporcionalidad y lo que hay en el numerador, ¿qué? Porque yo tenía sobre puntos del eje X 2 kp, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ¿ahora qué tendremos? Uno sospecha que va a tener el momento dipolar. Pero ¿cuál es el coeficiente? Que la constante de Coulomb va a aparecer, tampoco, por supuesto. ¿Y ese 2? Ese es el que me preocupa. Bueno, me preocupa, el que os ocupa. Iba a decir el que os ocupa a vosotros, pero que lo penséis. Con eso, lo que quiero es obligaros un poco a hacer límites de esto. No va a salir lo mismo. Yo os animo a que lo intentéis, lo tenéis en los PDFs, en los libros, pero que lo intentéis sin mirar primero y luego miráis si hay algo me preguntáis. ¿Entendido? Y luego ya veremos qué hacemos con todo el resto. Sí, quería enseñar. Fijaos cómo aquí en puntos sobre el eje Y, ¿no?, se cumple lo que acabo yo de dibujar. El campo tiene solamente componente X también. Fijaos, ¿no? Fijaos que aquí las líneas de corriente, el campo es tangente a la línea de corriente, es decir, que en este punto es tangente, es horizontal, el eje X. Y además apuntando en el sentido negativo. Lo mismo por abajo.